Buenas noches con todos. Y bueno, el tema que sigue o la semana que sigue es la 17. Y hoy día vamos a hablar sobre las cruzadas. Quien les habla es el profesor Carlos Fernando Díaz Rimachi. Y bueno, la metodología como siempre, ya saben, leo la premisa, algunas preguntas y vamos analizando. A ver, iniciemos. Primera pregunta, nos dice: las cruzadas fueron movimientos del medioevo que tuvieron como una de sus causas A, la disputa de territorio en el continente europeo; B, las luchas religiosas entre la Iglesia y el Islam; el fortalecimiento del poder de la Iglesia; la aparición de la Iglesia defensora de la mayoría de los pueblos; y la decisión o la disolución del gran imperio carolingio. ¿Cuál fue? ¿Cuál creen que ustedes fue? Esto es pregunta de examen. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que fue? Ujú. También, pero básicamente mm, mm, la Iglesia Católica justo era para que el imperio musulmán, por así decirlo, estaba pues en pugna en contra de la Iglesia. Entonces, imagino que su profesor de teoría ya les ha explicado las 9 cruzadas, 8 cruzadas que existen, bueno, y la cual básicamente todo gira en torno a la lucha religiosa entre la Iglesia y el Islam. Entonces, aquí la respuesta sería la B. Bueno, a ver, recapitulando, los orígenes de la cruzada pues se remonta a finales del siglo X, XI. ¿Con quién? Con el Papa Urbano II, que convocó al Concilio de Pienza en el año 1095, y que este asimismo pues, fue embajador del Imperio Bizantino. Ahora, el objetivo de este era proclamar el papado para recuperar el Santo Sepulcro de Jesucristo, que había caído pues en manos de los turcos. Ahora, como Jerusalén y sus alrededores, pues, habían o estaba lleno de sagrados ornamentos cristianos, pues para los musulmanes eso no era importante, pues ellos creían en otra religión, ¿no? Y de ahí, pues, que viene el enfrentamiento para proteger sus ideales, ¿no? Tanto los musulmanes por el Islam y los, bueno, cristianos, pues Jesús, ¿no? O el cristianismo. Entonces, de ahí que tuvieron, pues, las famosas cruzadas, que eran motivaciones religiosas y que fueron, pues, importantes en las ambiciones de los nobles feudales europeos, pero que más adelante, pues, esto afectó también el sistema feudal europeo. Entonces, aquí la respuesta es la C. Sigamos con la pregunta número 2. Nos dice, fue el gran jefe de la Tercera Cruzada, rey belicoso y caballeresco, verdadero prototipo de temperamento feudal. Llegó a 2 veces cerca de Jerusalén, pero no logró reconquistar la ciudad. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Mm? Esta pregunta sí es un poco complicada. Bueno, aquí es, a ver, ¿quién más? Ajá, Federico Barbarroja. Sí, básicamente la tercera cruzada aparece pues Federico Barbarroja entre los años 1187 y 1192, también conocido como la Cruzada de los Reyes, y fue pues un intento entre los líderes europeos para reconquistar la Tierra Santa, la cual estaba pues en manos de Salah, conocido pues en español como el Saladino. De ahí pues que esta tercera cruzada tuvo un éxito parcial, pero su objetivo principal era la conquista pues de Jerusalén.
Años más tarde se recupera Jerusalén en el año 1187 y el estímulo pues de los celos religiosos entre Enrique II de Inglaterra y Felipe II de Francia pusieron fin a su conflicto para llevar a una nueva cruzada, aunque la muerte de Enrique I pues fue en 1189 y dejó a los ingleses bajo el gobierno pues no de Felipe II, la cual sería pues el que seguiría la cuarta cruzada, ¿no? Entonces aquí aparece pues Felipe Barbarroja, o también llamado Felipe II. Sigamos. Pregunta número 3. Dado los siguientes enunciados, nos dice: 1. Los cruzados cristianos invadieron Palestina a fines del siglo X. Saladino, líder musulmán, recuperó Jerusalén. Acabo de decir. Los cruzados no llegaron a formar reinos. Señale cuáles son correctos respecto a las cruzadas. 1, 2, 3. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Hay una alternativa que ya lo acabo de decir. Bueno, aquí la respuesta es la 1 y la 2. Las cruzadas, primero hay que entenderlas, pues, que fueron una serie de campañas militares, comúnmente hechas, pues, a petición del papado, porque básicamente quien inicia es el Papa Urbano II. Entonces, tuvieron, pues, lugar entre el siglo XI y siglo XIII, contra los turcos seldúchidas y los sarracenos, ¿no? Bueno, en ese tiempo pues se llamaban sarracenos, pero después más adelante fueron los musulmanes, optaron por musulmanes. ¿Y cuál era su objetivo de ellos, de los musulmanes? Pues reconquistar la Tierra Santa, ¿no? De ahí que los cruzados cristianos invadieron Palestina a finales del siglo X con el mando de Saladino, quien recuperó pues Jerusalén, ¿no? Líder musulmán que recuperó Jerusalén. Entonces ahí la respuesta es la 1 y la 2. Sigamos. El objetivo principal de las cruzadas fue la recuperación de Jerusalén, si bien no se cumplió en forma definitiva. ¿Qué produjo? La reducción del mercado, el fortalecimiento de la iglesia, la decadencia del Islam, la formación de feudos en Europa, la decadencia del sistema feudal. ¿Cuál creen que fue? Ajá, sí. Efectivamente, la decadencia del sistema feudal. Las cruzadas, pues, básicamente debilitaron a los señores feudales y muchos perdieron la vida y quedaron, pues, en Oriente. Otros se empobrecieron por la venta de sus tierras. Además, hay que entender que la prolongación, pues, de la ausencia de estos, de la vigilancia de su vida, por así decirlo, de los señores feudales, a la merced que estaban, pues, de las cruzadas, pues, impidió vigilar sus derechos, ¿no? Y bueno, por otro lado, los reyes se incautaron de los feudos vacantes y redujeron tenazmente los privilegios a los señores. De ahí, por su parte, como nosotros hemos visto en las clases pasadas, el siervo y el vasallo, pues, alcanzaron su libertad a cambio de riquezas. Después, las ciudades y las burguesías resultaron beneficiados con las ganancias que proporcionaban el aprovisionamiento, el transporte, el ejército y el incremento, pues, de tráfico en Oriente. Los franceses, asimismo, pues, principales participantes de las cruzadas, gozaron de una influencia en los países orientales, bueno, que básicamente alcanzaron hasta la época contemporánea. Por otra parte, los turcos también habían avanzado en dirección al sur, a Siria y Palestina, ¿no? Una tras otra ciudades en el Mediterráneo oriental,
y las cuales pues cayeron en manos en el año de 1070 de Mansiquert, que entró a la ciudad santa en Jerusalén y que pues poco más adelante eh, los musulmanes recuperan Jerusalén, ¿no? Estos dos hechos conmocionaron tanto a Europa occidental como oriental y ambos pues empezaron a temer a los turcos y fueron pues a dominar lentamente el mundo cristiano, ¿no? Haciendo pues desaparecer su religión. Además empezaron a llegar numerosos rumores entre los pueblos que se hacía pues torturas, horrores cometidos entre peregrinos en Jerusalén y demás cosas por las autoridades turcas, ¿no? Entonces, eso fue básicamente. Pregunta número 5. La etapa señorial de la primera cruzada estuvo dirigida por varios importantes señores feudales. Entre, los, entre estos, o entre estos, ¿quién destacó más? ¿Mm? ¿Mm? ¿Quién creen que destacó más? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, él destacó más. Godofredo de Bouillon fue destacado pues como el líder militar de la primera cruzada que gobernó Jerusalén tras su conquista por parte del ejército cruzado bajo el título de defensor del Santo Sepulcro. De ahí aparece, de ahí también aparece el tío de Godofredo, el jorobado, y lo eligió como heredero de la Barja, ¿no? En 10.000, en 1700, en 1076, mejor dicho, el emperador Enrique IV solo se concibió de la marca de Amberes y quedaron para sí mismos los feudos de la Baja Lorena. Después aparece, o bueno, para que te hagan un descarte, Raimundo IV, o también llamado Raimundo de Tolosa. Él, pues, también conocido como Raimundo de Sanguiles, conde de Tolosa, marqués de Provenza, fue o tuvo fue cabecilla muy importante de la primera cruzada, pero lo que lo caracteriza a él es que no apareció en etapa señorial, sino que la luchó por la reconquista española antes de 1099 y fue el primero en unirse de la cruzada después del sermón realizado por el Papa Urbano II en el concilio de Clermont. Después aparece otro que también podrían hacer por descarte, es Roberto de Normandía. Roberto de Normandía, o también llamado Roberto II, en el año 1026, a la muerte de su padre, aparece Ricardo III y este hereda el ducado, y él fue hecho conde de Eumines, ¿no? Después, frente a una serie de rebeliones que sucedieron entre su hermano Ricardo III y Guillermo de Igúmenes, el mismo que murió en estas rebeliones, aparece pues Hugo de Beaumeux, quien puso a reclutar más soldados de Francia para hacer un castillo y que asimismo pues se enfocó en la resistencia. Después apareció Roberto y fue pues el representante de Francia, ¿no? Destronando pues a Hugo de Beaumeux. Y así. Entonces acá la respuesta está muy bien, la pregunta. Godofredo de Bouillon. Acá está, otra pregunta. Pregunta número 6. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, participó ¿en cuál de las cruzadas? ¿Mm? ¿No lo he dicho? No, no creo que no lo he dicho, pero
Básicamente, a ver, ajá, sí, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ujú, ujú. Sí, la tercera cruzada. Ricardo Corazón de León o el Rey Guerrero, se dice pues que era un legendario monarca inglés que nació en el año 1157 y su característica afición pues era la guerra y participación y su más importante logro fue en la participación de la Tercera Cruzada, la cual fue pues en el año de 1189 y 192, 192, siendo uno de los reyes más mitificados y conocidos de la Edad Media. Asimismo, Ricardo I, o también conocido como Corazón de León, fue pues el monarca inglés que gobernó Inglaterra durante el siglo XII. Este se caracterizó pues por su afición por el combate y las casi constantes guerras que libró en numerosas frentes. Su segundo hijo, Enrique II, eh, él pues le dio las posibilidades de que subiera al trono, pero no, pues durante su juventud se centró en controlar los centros, los terrenos de su madre y le habían otorgado en Francia y demás cosas. Entonces Enrique II no sucedió el trono. Después, quien aparece o quien obtuvo el poder ya fue pues en el afán, por así decirlo, del Juego de Tronos. Es pues que aparece en la descripción que el difunto Roberto Baratheon, quien maneja mejor la guerra y mejor estrategia tenía que él, pero no, Ricardo pues él era un aficionado a la guerra y ganó pues numerosas batallas, ¿no? Sigamos. Pregunta número 7. Dice, las órdenes de caballeros del templarios y hospitalarios fueron creados en el contexto de las caída de Constantinopla, Guerra de los 100 años, contra reformas cruzadas y reformas protestantes. ¿Cuál creen que es? Mm, Guerra de los 100 años, ahí pueden hacer por descarte. Caída de Constantinopla también. Sí, claro, muy bien. Las cruzadas. Sí, porque básicamente pues el orden de de los pobres caballeros de Cristo, o también del Templo de Salomón, también conocidos como los caballeros templarios, eran una orden monástica de militares católicos, los más poderosos de la Edad Media. Esta pues fue fundada en los años de 1118 y 1119 y por 9 caballeros franceses, los cuales fueron liderados por Hugo de Payns tras la Primera Cruzada. Su propósito original de los caballeros templarios era proteger la vida de los cristianos que peregrinaban en Jerusalén. Y asimismo, la orden fue reconocida por el patriarcado latino Jerusalén de Garmont, que le impuso como regla a los canónicos Agustino de Santo Sepulcro, y que ellos fueron pues conocidos o fueron pues nombrados bajo la regla latina. ¿Qué consistía esta regla latina? La regla latina para los caballeros templarios era un documento de 72 cláusulas, la cual fue creada por Bernardo y Hugo, la cual pues detalla o son como normas para los caballeros templarios, las cuales le dan un comportamiento específico para la orden templaria, ¿no? Y que estos deben seguir, ¿no? Asimismo, también ven los ideales de los caballeros templarios. Justamente el ideal principal era pues proteger la vida de los cristianos, ¿no? Entonces, y pues básicamente pues esto aparece en las cruzadas, ¿no? Entonces está bien, ahí la respuesta es la de las cruzadas.
Sigamos. Pregunta número 8. Importante consecuencia económica de las cruzadas. La caída de los sultanatos turcos, la organización del feudalismo europeo, apertura comercial hacia el Medio y Lejano Oriente, caída de Constantinopla, formación del Reino Latino de Constantinopla. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Verdad? Sí, perfecto, perfecto. Sí, efectivamente la C. La C, la apertura comercial hacia Medio y Lejano Oriente. Entre las consecuencias económicas que trajo esto, las cruzadas, una de ellas es, primero, pues la reformación del liderazgo del Papa sobre el cristianismo de Europa Occidental y la expansión del cristianismo hacia el Oriente. Después, el enriquecimiento de las culturas occidentales debido a influencia del arte y la ciencia árabe y bizantina. Después, como ya dicen, o como viene aquí la respuesta, la apertura de las rutas comerciales de Medio y Lejano Oriente, el fortalecimiento de la naciente burguesía como consecuencia de las ganancias proporcionadas por el aprovisionamiento y el transporte de los ejércitos y el incremento del tráfico en Oriente. Y asimismo también una de las consecuencias económicas que trajo esto pues fue también la debilitación del sistema feudal, que paulatinamente comenzó a ser reemplazado por el capitalismo comercial, ¿no? Que más adelante vamos a explicarlo. Sigamos. Las cruzadas fueron guerras religiosas que emprendieron. ¿Qué emprendieron las cruzadas? Los cristianos contra los judíos, los católicos contra los protestantes, los cristianos contra los musulmanes, los protestantes contra los musulmanes, los judíos contra los humanos. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo me pregunto, ¿por qué no así resuelven la práctica? Es, bueno, bueno, bueno. Y ya, está muy bien, la C, el cristianismo contra los musulmanes, como ya lo tenía explicado al comienzo. Esto del cristianismo contra los musulmanes, hay que entender, o bueno, tal vez les ha explicado su profesor de teoría, que fueron pues 9 campañas militares y religiosas. Y bueno, pues básicamente tratadistas históricos hablan de que la novena y la octava pues se considera solo como 8, ¿no? Sí, pues son ocho cruzadas y que básicamente el fin de la cruzada era pues la iglesia cristiana se intentó pues organizar, ¿no? En nuevas campañas militares y también pues era un conflicto entre el cristianismo y el musulmán. Y de ahí pues de que en la primera obtuvieron la victoria cristiana, en la segunda la musulmana, la tercera también creo que fue la musulmana y así. Entonces era una pelea pues durante años entre el cristianismo y el musulmán. Y que pues a la última novena cruzada o la octava marcó el fin de la presencia pues de las cruzadas en el cercano oriente en el año de 1291, ¿no? Y también pues puso fin a las campañas militares tanto de la iglesia cristiana como de los musulmanes. Sigamos. Pregunta número 10. Nos dice, las cruzadas no influyeron en la intensificación de las relaciones comerciales entre Oriente y Occidente. Lo acabo de explicar. La ampliación del Oriente cultural medieval, el debilitamiento del poder de los señores feudales, el incremento de los señores feudales, el progreso de las ciudades. A ver si me estoy atentos.
¿Cuál creen que es la respuesta? Dice, las cruzadas no influyeron, por si acaso, no es de que influyeron. Ajá, claro. Sí, muy bien. No, no, no es la E. Es la D, el incremento del poder del señor feudal. Les dije pues que las principales causas de la cruzada fueron el enriquecimiento de la cultura occidental, la apertura de las rutas comerciales, el nacimiento o el fortalecimiento del nacimiento de la burguesía y el debilitamiento del sistema feudal. Entonces acá dice, las cruzadas no influyeron en el incremento del poder del señor feudal, no, pues fue el debilitamiento del poder del señor feudal. Entonces esa es la respuesta incorrecta. Cuando vayan al examen tienen que leer bien las preguntas, porque a veces una palabra varía y les puede pues afectar mucho, ¿no? Entonces, siempre cuando tengan o cuando estén nerviosos, eh, si no pueden con la pregunta, pasen a la siguiente y ya después, cuando ya hayan marcado todo, vuelvan a leer y la marcan, ¿no? Porque a veces por el tiempo, a veces uno se puede confundir. Sigamos. Dice, las cruzadas beneficiaron al poder de los reyes y significaron la caída del feudalismo, mercantilismo, urbanismo, esclavismo, absolutismo. Sí, perfecto. El feudalismo, el feudalismo. Básicamente, ¿qué fueron pues las cruzadas? Las cruzadas fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para los cristianos los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se las llamó así pues por la cruz que llevaban los guerreros bordados en sus pechos. No sé si han visto películas como Corazón Valiente, dirigida por Mel Gibson. Esa es, por ejemplo, una de las cruzadas. Así eran las guerras. Y también había otra película que no me acuerdo. Pero sí hay varias películas que reflejan cómo eran las guerras cruzadas. Y pues se realizaron un total pues de 8 cruzadas, ¿no? Entre el año de 1095 y, como ya les dije, 1291. Y pues las cruzadas pues beneficiaron a los poderes de los reyes y que esto fue la caída del feudalismo. Sigamos. Pregunta número 12. Nos dice, la intensificación de las relaciones comerciales entre Europa y el Oriente se produjo como consecuencia de las invasiones bárbaras, las cruzadas, la reforma, el humanismo o el feudalismo. ¿Cuál creen que es la B, la B, la B? ¿Ah? Básicamente, todas estas preguntas que estoy haciendo están en su examen de autocalificación y que no lo han, bueno, no todas, solo algunas, y no deberían marcar su examen, así como ahora están, están pues respondiendo. Ya, a ver, sí, también es la de perfecto. También ya lo expliqué, ¿no? Sigamos. El fin de las cruzadas trajo entre sus factores la hegemonía occidental en los territorios de Jerusalén, la apertura de intercambios comerciales entre Oriente y Occidente, el descubrimiento de América, la caída del Imperio Romano. ¿Cuál creen que fue? También lo acabo de explicar, como 2 veces que lo acabo de explicar.
Está bien, la B. A ver, a ver. No, no, la D no. Ni Pedro Romano tiene que ver aquí nada. Es la apertura del intercambios comerciales entre Oriente y Occidente. Entre los factores que trajo el fin de las cruzadas fueron pues ayudar al comercio de Europa, que este renaciera y los comerciantes europeos pues empezaran a poseer más riquezas y sus negocios florecieron y la economía también europea se fortaleció. Ahora, las expediciones lograron establecer las relaciones europeas en el norte de África y Asia, con el fin pues de las dominaciones árabes en el mar Mediterráneo, ¿no? Estos fueron pues responsables de las aperturas del Mediterráneo y el comercio internacional y asimismo el desarrollo del comercio occidental. Y por último factor, o el último factor que trajo el fin de las guerras cruzadas, fue pues que se creó una nueva clase social conocida como la burguesía, como dije, y que fueron pequeños comerciantes gracias al renacer del comercio con la cual pues se conquistó más el Mediterráneo y también pues esto ayudó bastante en las relaciones en las relaciones de comercio en el mar Mediterráneo, ¿no? Acá entonces fue la B. ¿Cuáles fueron las razones que iniciaron las cruzadas? El fervor religioso, el aumento de la población en Europa y el débil poder feudal, la gran tecnología europea que deseaba conquistar otros territorios, la expansión del Islam por todo Occidente y la caída de Bizancio. ¿Mm? ¿Cuál creen que es? Y también lo he explicado. Bueno, acá por descarte lo hacen de gran tecnología europea, pues descartado. La caída de Bizancio, pues también descartado. Puede ser también la expansión, hasta ahora entre la expansión del Islam y el fervor religioso. ¿Cuál creen que es? Está bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No. Sí, también podría ser la C. Pero más que todo, las razones, como ya les expliqué, su motivación principal, pues, fue el fervor religioso y los intereses expansionistas de la nobleza feudal europea, que buscaba hacerse de tierras, esclavos y riquezas, y que después fueron pues debilitándose, ¿no? Por otro lado, también las razones que iniciaron las cruzadas fueron de que hubo muchas persecuciones y muertes por parte de los musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos. Y bueno, otra razón que se inició la cruzada fue pues que el papado concedió la indulgencia de los pecados a todos aquellos que participaran de las cruzadas. Entonces, estas tres causas fueron las que iniciaron las cruzadas, ¿no? Y por último, ¿qué papa inició las cruzadas? Entonces, le he dicho que lo comienzo de clases. Mis alumnitos que siempre me responden al interno. Sí, está bien, muy bien. ¿Sí? Urbano II. Durante siglos, pues, los europeos tuvieron un único punto de vista sobre las cruzadas, las cuales eran guerras cristianas. Y los musulmanes encontraban, pues, crueldad en estas cruzadas. Y, pues, a ver, en vista de que hubo muchos actos imparciales y demás que empujaron al Islam a cerrarse en bandas de innovaciones extranjeras,
Una de la primera cruzada fue en el año 1096 y 1099, la cual pues fue promovida pues por el Papa Urbano II, que reconquistó Jerusalén en el año de 1099 y estableció el reino del mismo nombre, ¿no? Con Godofredo Bouillon como primer soberano. De ahí viene la segunda cruzada. Vamos a hacer un resumen de las 8 cruzadas así rapiditas y escuetas, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, como hay que entender las cruzadas, pues fueron un enfrentamiento entre el cristianismo, mejor dicho, del occidente y el musulmanismo del oriente, quienes se habían pues apoderado del Santo Sepulcro ubicado en Jerusalén, ¿no? Y estos musulmanes eran los turcos selyúcidas. Entonces, ahí como que un poco más vamos asentando el conocimiento. Y las causas era la realeza que buscaba recuperar su poder perdido ante el crecimiento de la nobleza feudal, el afán hegemónico del papado sobre monarquías y la iglesia del oriente, y por último, trasladar el sistema feudal en los territorios de Asia. Entonces, ¿cómo inició las cruzadas? Como ya les dije, los turcos selyúcidas, originarios de Turquía, convertidos en la religiosa de Mahoma, en la religión de Mahoma, fueron pues 4 años después en la que Éufrates se apoderó de Cesarias en Capadocia y saquearon pues la tumba de Basilius, ¿no? En Jerusalén. De ahí que posteriormente cae Niceas de Antioquía y aparece pues Miguel VII pidiendo auxilio al papado Gregorio VII. Pero es el Papa Urbano II quien presta ayuda al emperador. Y de ahí fue pues que se inicia la primera cruzada por el Papa Urbano II. Esta primera cruzada se va a dividir en 2 fases, la popular y la señorial. La popular puso en marcha, en primer lugar, una multitud de gente humilde, dirigida pues por un predicador, y este pues era el predicador Pedro de Amiens, también conocido como el ermitaño, y que pues reunió a algunos caballeros franceses y se internaron al territorio turco, y pues como no tenían pues experiencia en la guerra, entonces pues fueron aniquilados fácilmente. Después aparece la fase señorial, muchos más organizados, y esta ya fue pues llamada la Cruzada de los Príncipes, la cual se realizó en el año de 1096 y estuvo formada por una serie de contingentes armados procedentes principalmente de Francia, Países Bajos y el reino normando de Sicilia. Estos grupos iban dirigidos por Segunda Nobleza, por Godofredo de Bouillon y Raimundo Tolosa, y que asimismo pues recuperaron Antioquía. Sin embargo, en el año de 1099 Jerusalén era conquistada por los cruzados y se fundaba el reino latín de ese nombre, ¿no? Por Godofredo Bouillon, quien fue titulado el defensor del Santo Sepulcro. En la segunda cruzada, acá después de la primera, el mentor pues había 3 estados en la cual el reino de Jerusalén se dividió en 3 estados, mejor dicho, en el este, la cual era el reino de Jerusalén, el principado de Antioquía y el condado de Edesa, siendo esta última pues el sitio de Edesa, que era un lugar muy débil y por la cual también recibía demasiados conflictos militares. Entonces, esta fue la que primero cayó. Y de ahí pues ya viene la tercera cruzada, que fue tomada por la toma de Jerusalén en la conmoción europea por el Papa Gregorio VIII, que convocó una nueva cruzada, llamada la Cruzada de los Reyes. En esta participaron los reyes más importantes: Ricardo II, Corazón de León, que les expliqué, Enrique II, Felipe II, Augusto de Francia, y el emperador Federico I.
Este último pues al mando del grupo más poderoso que siguió la ruta terrestre y que pues sufrió algunos altibajos. Esto solo llegó hasta las proximidades de Jerusalén, pero en lugar de atacar, ellos firmaron una tregua con Saladino que permitía el libre acceso a los peregrinos desarmados en la ciudad santa, ¿no? La Cuarta Cruzada se realizó por el Papa Inocencio III, que decidió convocar una nueva cruzada. De ahí, eh, la Quinta Cruzada fueron atacados, fue la cuarta campaña y los cruzados pues atacaron Egipto y lograron conquistar Dimieta, pero sin pocos objetivos militares claros. No, miento. La cuarta cruzada se dirigieron a Egipto, donde reinaban los ayubíes, y para liberar Tierra Santa. Sin embargo, la expedición se desvió y conquistaron Constantinopla. Ya en la quinta es donde los cruzados atacaron Egipto y lograron conquistar Dimieta sin objetivos militares claros y finalmente fueron aplastados pues, por Mansurán. En la sexta cruzada está el emperador alemán Federico II, que partió hacia Palestina y para cumplir su promesa de luchar por Tierra Santa, y bueno, consiguió solo la cesión de Jerusalén por medios diplomáticos. La séptima cruzada, tras un éxito inicial de la toma de Mieta en Egipto, Luis IX de Francia fue derrotado y tuvo que ceder pues Dimieta para recuperar las libertades. Y la última cruzada, que fue la octava, tras la conquista de los musulmanes de varios territorios, Luis IX intentó pues sitiar Túnez, la asedió, el resultado con un fracaso y el monarca murió ante los muros de la ciudad, la cual todos sus guerreros fueron víctimas de la peste, ¿no? Y algunos autores hablan pues de que la novena cruzada fue la continuación de esta misma al momento de que Eduardo de Inglaterra pues se unió con Luis IX tras la muerte de este, ya continuó Acre y finalmente pues ya aparece lo que hoy conocemos como el renacimiento urbano y comercial, ¿no? La cual fue un proceso de reactivación de Europa, ¿no? La cual abarcó en el siglo XI y siglo XIII. Bueno, ese es un breve resumen de esto. Y les voy a pasar, acá están las claves de respuestas, y les voy a pasar la asistencia, el link de asistencia. Ay, ay, casi. Vayan poniendo su asistencia. Y aquí, bueno, queda la clase, ¿no? Muchas gracias, alumnos. Buenas noches.